Fíjate de ponerlo en forma grande. ¿Viste bien? Sí, en la copita abajo. Sí. ¿Lo ves bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, se escucha un poquito bajito. Fíjate de compartir en la presentación la copita abajo para que se vea bien toda tu presentación. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una breve introducción de los principios relacionados con el diagnóstico. Esta herramienta nació en Estados Unidos cuando se les dio Thompson, ambos profesores de la Universidad de Yale, que trabajaban en cooperación con el administrador financiero de los fondos de salud. El uso de esta herramienta de los 70 y en 1983 se estableció legislativamente como sistema de pago a los hospitales acogidos al programa de Medicare. El objetivo con el que se trató de hacer esta herramienta es para informatizar los datos, para clasificar los pacientes, como indicador para evaluar la calidad de la asistencia de los pacientes, formatizar el consumo de los servicios de prestadores en los hospitales, que sea médicamente interpretable. La información debía basarse en los datos que ya estaban disponibles en la historia clínica y en el hospital. Los grupos tenían que ser mutuamente excluyentes y cada grupo debía contener pacientes con consumos similares de recursos. Bueno, la definición es un sistema de clasificación que agrupa a pacientes que atienden un establecimiento de salud en base a sus características clínicas y el consumo de recursos. Los TRD son un modelo categórico que usa una combinación de características individuales de los pacientes y procedimientos y los ordena en grupos clínica y financieramente homogéneos. Es una herramienta de medición del producto hospitalario basado en parámetros clínicos. El producto hospitalario es el egreso de pacientes. Entonces, lo que hace es tomar las hojas de hospitalización, que se hace cuando el paciente se da de alta, y allí utiliza esta herramienta para poder clasificarlos. Se desarrolló el concepto, el concepto de casuística hospitalaria, que es el case mix. ¿Y a qué se refiere? Esto se refiere a la gravedad de cada enfermedad, el pronóstico, la dificultad que hay en el tratamiento, esto es para pacientes internados, la necesidad de actuación médica continuada y la intensidad de los recursos necesarios. O sea, si el paciente poco, mediano o muy complejo, o de alta complejidad. Agrupa los egresos de un centro asistencial en función de sus características clínicas, lo recién comentábamos, y el consumo de recursos que tiene cada paciente. Son grupos clínica y financieramente homogéneos. Por ejemplo, crisis asmática y bronquiolitis tienen un tratamiento similar y consumen los mismos recursos. ¿Qué atributos básicos tiene cada GRD? Es una descripción en términos médicos. Tiene pertenencia a una categoría diagnóstica mayor. Tiene pertenencia a un tipo de episodio, si es quirúrgico o si es médico. Y tiene la asignación de un peso relativo, yo lo llamo coeficiente, que es el valor que expresa el costo relativo medio esperado de los pacientes de cada GRD respecto al costo promedio de toda la hospitalización. Es el asado más simple. Un PR menor de 1 significa que el paciente es de baja complejidad. Entre 1 y 5 es de mediana complejidad y mayor de 5 es de alta complejidad. Acá están las categorías diagnósticas mayores que se utilizan
para agrupar los KRD. Y acá tenemos cómo se ordena. Tenemos los pacientes, cada uno con su diferente complejidad, y cuando nosotros aplicamos esta clasificación mediante un software, que ahora les voy a explicar, los tenemos clasificados. ¿Cuál es el objetivo de realizar esta clasificación? Es agrupar los egresos hospitalarios, o sea, el producto hospitalario, y permitir la toma de decisiones médicas y administrativas. Permite distribuir los recursos según la casuística real atendida, o sea, yo veo dónde envío más o menos recursos de acuerdo a la menor o mayor complejidad de los pacientes. Permite compararse, que era lo que hablábamos del benchmarking, con otros centros de salud locales o de otros países, y con servicios dentro del mismo centro, en el mismo o en distinto periodo. Y permite la utilización también como medio de pago a prestadores. Al yo tener clasificados todos los pacientes, por ejemplo, durante un año, yo sé cuál es la prevalencia de las patologías que en general se repiten, excepto que haya pandemias. Entonces, la prevalencia de las patologías, al ser la misma, se me van a repetir las patologías. Entonces, el financiador del centro de salud donde yo trabajo va a tomar esa herramienta para el presupuesto que yo voy a tener el año siguiente, que es una de las funciones por las que se puede utilizar. Entonces, ¿qué utilidad tiene el KRD? Bueno, depende del sistema de salud, qué objetivo tenga respecto al KRD. Si lo quiere utilizar como medida financiera o como clasificación de pacientes. Entonces aquí tenemos una serie de objetivos o utilidades que se les da de acuerdo al objetivo que tiene cada uno. Puede ser como método de pago prospectivo a los hospitales, que era lo que yo recién les contaba, aunque esto está determinado por la estructura del sistema de salud. Permite elaborar presupuestos de salud, útiles bajo diferentes mecanismos de pago, informa sobre el uso de recursos, estimaciones de costos y registros hospitalarios. Para la gestión clínica, asegurando la participación de los médicos en la administración de los recursos utilizados en el tratamiento de los pacientes. Como planificación presupuestaria, sirve para comparar la información sobre los recursos y los resultados del hospital, la que puede ser utilizada para seleccionar a los proveedores de los servicios. Como desempeño hospitalario, para mejorar la calidad, y como pago a prestadores. Aquí tenemos un gráfico en el que vemos cómo fue disminuyendo la estancia médica global, pues en Estados Unidos, después de implantar la utilización de los KRD como pago prospectivo. Comenzó en 1980 hasta el 2009. Y cómo ha bajado la estancia media de los pacientes, porque el pago de cada KRD se basaba en el estándar de la estadía media de cada paciente. Entonces el pago iba a ser por el estándar de esa estadía. Por ejemplo, una crisis asmática, 2 días y medio a 3 días, era el pago que se le iba a realizar a la institución. Entonces, todos se pusieron a ver si el paciente en una crisis asmática permanecía 2, 3, 4 días, y por qué, y comenzaron a reducir la estancia media enfocándose en ello. Entonces comenzamos con estancias medias mayores y terminamos con estancias medias muchísimos menores de acuerdo a los estándares. Bueno, ¿qué material se necesita para poder codificar con grupos relacionados por el diagnóstico? Como hablábamos, la hoja de egresos de los pacientes, con el conjunto mínimo de datos básicos, que son estos que tenemos a la derecha. Utiliza la clasificación internacional de las enfermedades, la 9 o la 10, para el diagnóstico. Toma el diagnóstico principal, diagnóstico secundario, que esto lo encontramos en las hojas de egreso, las complicaciones de los pacientes y las comorbilidades, que eso van a hacer que utilicen muchos más recursos
que si la patología no tiene estas comorbilidades o complicaciones. Y también se utiliza el CIE-9 o CIE-10 para los procedimientos realizados. Y necesitamos el software para poder codificar. Entonces, utilizamos la edad, la estadía del paciente, o sea, fecha de ingreso y egreso, el sexo, la circunstancia al alta, si el paciente fue de alta, se fugó, una defunción, fue a otra internación domiciliaria, el diagnóstico principal, diagnóstico secundario, los procedimientos utilizados, los diagnósticos secundarios, las comorbilidades y las complicaciones. Bueno, hay muchos agrupadores para poder agrupar el GRD. El primero que se utilizó fue el Healthcare Finance Administration GRD, que es el HCFD GRD, que fue creado en 1983 por GRD. Después apareció el Outpatient, que agregó la parte pediátrica, porque en realidad el Medicare es para pacientes de tercera edad. Entonces se empezaron a agregar datos para pacientes, o sea, se empezó a tener en cuenta el peso del paciente, se empezó a modificar algunas, se agregaron otras enfermedades también. Después tenemos el All Patient Refine, que fue creado en 1994, y el International Refine en el 2000. Estos son todos en base a la modificación del primer software creado por Fetter y Thompson. Bueno, ¿y cómo se hace? Entonces tomamos la historia clínica, tomamos la hoja de alta, tomamos un conjunto mínimo de datos básicos, nombre, edad, sexo, fecha de ingreso y egreso, codificamos el diagnóstico, nos vamos a la CIE-10 o a la CIE-9, dependiendo de cuál están utilizando para ese GRD, codificamos los procedimientos de acuerdo a la CIE-9 o a la CIE-10, y lo validamos en el GRD, acá dice 3M porque 3M tiene también GRD, tiene software. Entonces, tenemos el registro de alta, vemos cuál es el diagnóstico principal, vemos dentro de la CIE-10 cuál es el diagnóstico del paciente, si es un GRD quirúrgico, depende, o sea, qué tipo de episodio es, si es clínico o quirúrgico. Vemos las complicaciones, las comorbilidades, la edad, tanto para el clínico como para el quirúrgico, y obtenemos el GRD. Acá tenemos un ejemplo que hice, bueno, hace bastante con el IRP, y tenemos, por ejemplo, no sé si pueden ver, primero a la izquierda, la edad del paciente, y lo trasladamos a la izquierda, donde dice age, 15 años, sexo, femenino, circunstancia al alta, el paciente se fue a su casa. Después sacamos los códigos diagnósticos de un paciente con una escoliosis, entonces este se hizo según la CIE-9, este era el código, lo ponemos, fíjense a la izquierda, donde dice Diagnosis Codes, ponemos el código diagnóstico, no tenía comorbilidades ni complicaciones, si no se pueden seguir llenando los recuadros que siguen al lado. ¿Qué procedimiento se le hizo? Bueno, se le hizo una cirugía, una artrodesis, que es el número 81, y se le hizo un trasplante, una transfusión de glóbulos rojos. Entonces ponemos los procedimientos, acá donde dice grupo, eso es donde se selecciona, y una vez que uno selecciona, obtiene lo que está debajo. ¿Sí? Que acá tenemos el GRD, que es el 0.48966, y tenemos, no, perdón, el GRD es el 458, ¿sí? Y el PR es el 4.8. Entonces, este paciente es un paciente de mediana complejidad, es menor a 5 su PR, ¿sí? Bueno, esto es un ejemplo, se puede utilizar con distintas patologías. Entonces, ¿qué permite hacer el GRD? Permite demostrar la complejidad hospitalaria y medirla. Yo en base a esto y en base al PR que mostraba recién con esta patología, puedo saber qué patologías tengo de mediana, de alta y de baja complejidad. Y ver, por ejemplo, si yo quiero atender pacientes de baja complejidad o no, y si no los filtro para que se atiendan en otros centros de menor complejidad.
Eso se puede hacer de acuerdo a la admisión que tiene cada institución. Permitir saber prospectivamente cuándo es paciente, lo que estaba explicando, con PR mejor de 1, menor de 1, que es de baja complejidad, entre 1 y 5 de mediana, y mayor de 5 se interna, y calcular qué insumos necesitaremos cada año, también, reclamar mayor presupuesto, no por girocama, sino por complejidad, reestructurar el hospital, como les decía recién, qué tipo de pacientes quiero atender en la institución, conocer los PRD más atendidos, ver la prevalencia de patologías, conocer los de mayor peso relativo, o sea, los de mayor complejidad, medir el producto final hospitalario, que son los egresos, cuáles son las patologías prevalentes o incidentes cada año, qué patologías no se atienden en el hospital, saber qué patologías que antes se atendían en instituciones de segundo nivel llegan ahora a la institución, lo que permite buscar las fallas a ese nivel y poder solucionarlas, obviamente, si es posible. Bueno, y para tener consolidación a largo plazo, una vez implementado, debe garantizarse el uso efectivo de los PRD en las tomas de decisiones, se debe verificar la calidad de la información y la capacidad continua en su uso, y actualizar permanentemente las codificaciones de diagnósticos y procedimientos para tomar en cuenta el surgimiento de nuevas enfermedades, nuevas tecnologías y nuevos sistemas de codificación. ¿Cuáles son las claves? Bueno, todo hospital, independientemente de su complejidad y o grado de informatización, puede implementar un proyecto de PRD. El correcto llenado del informe de ALTA, o sea, la epicrisis, la hoja de egresos, y el rol de los codificadores clínicos son el cimiento para una información de calidad basada en PRD. Es necesario tener el respaldo de los directivos y del programador del software indicado para que el proyecto no fracase, y el agrupador de PRD debe adaptarse a los países y a las instituciones, y no al revés, es decir, tener un buen programador es lo ideal. Bueno, esto es lo que más o menos le puedo explicar de grupos relacionados por el diagnóstico. Si alguien tiene alguna pregunta, es una herramienta interesante y se utiliza en Estados Unidos y muchos países de Europa como pago prospectivo, y algunos lo utilizan como una herramienta de clasificación de pacientes. Excelente, Silvana. Es muy interesante, particularmente que a mí me encanta el agrupador, pero es súper interesante que lo puedan adaptar a pediatría y que nos dé todos estos beneficios. La página de IRP que ella mostró es una página gratuita, así que pueden acceder todos para poder hacer algunas pruebas, ¿sí? Si no hay ninguna pregunta, pasamos a Carlos. Muchísimas gracias, Silvana. Gracias a vos, Nancy.